En este estudio o consideración o reflexión, llamadle como os parezca mejor, sobre la doctrina de los ángeles, tenemos que entrar en un tema que es el desarrollo y el conocimiento propio de los ángeles y también la relación que nosotros los creyentes y en general el mundo tiene con ellos. Primeramente, tenemos que entender que la Biblia no es un libro de curiosidades. Tampoco es un libro para informarnos, sino para formarnos. Es decir, no estudiamos la Biblia para saber más de la Biblia, sino para vivir nuestra vida conforme a lo que la Biblia establece. Me acerco a esta parte, a este aspecto de la doctrina de los ángeles y en primer lugar me doy cuenta, la Biblia me revela, la palabra de Dios me enseña que los ángeles son seres inteligentes. Ya se consideró antes. Y como seres inteligentes, limitados, no infinitos, no tienen conocimiento absoluto de todo. De manera que los ángeles van aprendiendo en una evolución comprensiva. Es decir, a lo largo del tiempo van adquiriendo conocimientos que graban, digamos así, permitidme decirlo de esta manera, en su mente angelical. Los ángeles están comprendiendo, especialmente investigando y aprendiendo acerca de la obra salvadora. Los ángeles están considerando las grandezas de Dios en la observación de la vida de los salvos. Los ángeles son superiores a los hombres en cuanto a naturaleza, pero son inferiores a los hombres en cuanto a gracia. Quiero precisar bien esto. La gracia de Dios solo es comprensible a los ángeles por vista o por visión o por manifestación de la gracia en los hombres perdidos que son salvos por medio de ella. De manera que un ángel no sabe experimentalmente lo que es la gracia porque ellos no tienen salvación. Los que no han pecado son santos, definitivamente. Los que han pecado no tienen posibilidad de salvación. De manera que el misterio de la gracia, cómo Dios busca, cómo Dios salva, cómo Dios llama al pecador y lo regenera, para los ángeles es un libro en el que aprenden la manifestación admirable del amor de Dios hacia los seres creados. En primer lugar, ellos entienden que el pecador se salva por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los ángeles aprenden que Dios ha hecho cercano a los hombres a sí mismo. Es más, los ha constituido hijos suyos. A todos los que creen en Cristo, a los que le reciben, a los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 12. Los ángeles ven como cada uno de los salvos somos incorporados al cuerpo de Cristo, del que Cristo es la cabeza, y somos establecidos en él. Los ángeles entienden que ese cuerpo de creyentes posicionalmente caminantes en la tierra están ya sentados con Cristo en los lugares celestiales. Notad lo que dice en la carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con él en lugares celestiales en Cristo. Todo eso son manifestaciones de la gracia, y los ángeles aprenden sobre la gracia en el libro de texto que es la Iglesia. Pedro presenta a los ángeles en observación. Carta primera, capítulo 1, versículo 12, el apóstol dice que en estas cosas de la salvación de los creyentes y de la obra de Cristo, anhelan mirar los ángeles. El interés de los profetas era semejante. Los profetas anunciaban algo, les llamaba la atención, no entendían bien el mensaje, investigaban para ver qué tiempo, qué persona, en qué momento se determinaba aquello que ellos estaban profetizando, hasta que Dios enviaba a su encuentro o se revelaba a ellos para decirle: esto no es para vosotros. Limítate a decir las palabras que yo te he dicho. La gracia destinada en salvación prevista y
está destinada a ser manifestada más adelante, pero es objeto de su investigación. La idea de un Mesías glorioso y restaurador había sido metido, yo diría, permitidme expresarlo de esta manera, había sido metido a calzador en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no podía imaginarse un Mesías que viniese y muriese en una cruz. No. El Mesías solamente había sido enviado para reinar en el mundo, y esto no es así. ¿Cuántas veces, hermanos míos queridos, la escuela teológica condiciona la interpretación de la Biblia? Ojo con esto. Los ángeles estudian el movimiento de Dios en relación con los hombres y los acontecimientos que se producen. La profecía era revelada a los profetas por el Espíritu de Cristo, y la tranquilidad que los profetas tenían era esta: hemos dicho el mensaje de Dios. Y lo sorprendente es que el profeta muchas veces utiliza esta forma para introducir su mensaje. Así ha dicho Jehová. Y muchas veces cuando el profeta termina, dice de esta manera: así dijo el Señor. Permíteme hacer un paréntesis aquí, por favor. Dios nos permita, a los que tenemos la bendición, el privilegio de predicar la Biblia, de poder decir esto en silencio, por supuesto, en nuestra alma, antes de comenzar a predicar. Pueblo de Dios, así dice Dios. Y que cuando concluyamos, podamos decir en la intimidad nuestra: así ha dicho el Señor. Dios no bendice tu palabra, Dios bendice la suya. Luego, en el púlpito cristiano no estamos para decir cosas, estamos para predicar la Biblia. No estamos en el púlpito cristiano para hacer sugerencias, estamos en el púlpito cristiano para decir al pueblo de Dios: así dice el Señor. Los ángeles son observadores de la adoración. En el orden celestial, el comportamiento de los creyentes para la adoración es interés de los ángeles, de modo que puedes ir al capítulo primero de la carta primera a los Corintios, versículos 1 al 10, y notarás que eso es así. En aquella cultura había símbolos que se ponían y que sobre las personas, o las formas específicas, y que evidenciaban el estado de los corazones de los que adoran. Los ángeles entienden y saben muy bien que la adoración no es una actividad, que la adoración es una actitud personal. Por tanto, los ángeles observan la adoración de los creyentes, los ángeles observan el servicio cristiano, y Pablo emplaza en este sentido a Timoteo cuando le dice: te coloco delante del Señor y de los santos ángeles y te pido que prediques la palabra. Carta primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Por tanto, Cristo es el juez de los creyentes, y los ángeles escogidos están observando el comportamiento, la marcha dinámica de cada uno de los creyentes. Cuando la Biblia habla de ángeles escogidos, no está hablando de ángeles seleccionados para vida definitiva y otros ángeles seleccionados para condenación en el infierno. Cuando habla de ángeles escogidos, está hablando de ángeles que no pecaron y que Dios mantiene esa actitud, de modo que nunca podrán pecar. Ahora, los ángeles tienen un futuro, tienen una experiencia de conocimiento, conocen cada vez más. Dios los ha enviado para que observen la iglesia y vayan conociendo la multiforme sabiduría de Dios, y tenemos que pensar en el futuro de los ángeles. Los ángeles están relacionados también con el futuro, en el sentido que se llama técnicamente con la escatología. Y la primera mención que se hace de los ángeles en el futuro tiene que ver con el traslado de la iglesia. Es decir, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16, se menciona allí la voz de arcángel, que tiene que ver con la organización angélica que vendrá con el Señor para recoger a la iglesia. Probablemente
tiene que ver con la autoridad suprema de Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Yahweh Sebaot del Antiguo Testamento, el Dios de los ejércitos, que viene rodeados de ángel. Por tanto, es una referencia a la participación, a la presencia de los ángeles en el arrebatamiento, en el traslado de la iglesia. Pasando más adelante, la panorámica profética nos presenta el periodo de la tribulación, esa última semana de Daniel, y los ángeles aparecen muy vinculados, muy relacionados con acontecimientos en ese periodo, de manera que aparecen en ese tiempo como adoradores del Dios del cielo, Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 11, y capítulo 5, versículos 8 al 13, los ángeles adoran al que está sentado en el trono. En el capítulo 7 descubres a los ángeles actuando sobre elementos de la naturaleza, deteniendo el viento y haciendo manifestaciones de poder conforme a lo que Dios ha determinado. Un poco más adelante, Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 al 10, encuentras a los ángeles sellando a 144.000 del pueblo de Israel. Los ángeles ponen el sello de Dios sobre ellos para que nadie pueda afectarlos. Son propiedad de Dios. De la misma manera que hoy nosotros podemos tener seguridad de salvación porque el Espíritu nos ha sellado y nadie puede tocar la propiedad de Dios. Nunca perecerá nadie que ha creído en Cristo porque es propiedad de Dios. Así los ángeles sellan a los 144.000 para permitirles salir y avanzar en el ministerio de predicación del Evangelio a todas las naciones del mundo. No olvidéis, por favor, que Cristo dice que será predicado este Evangelio en todo el mundo. Y claro, la gente hoy en día dice, bueno, vamos a predicarlo para que venga el Señor. Lo he oído muchas veces. En la medida en que la iglesia predica el Evangelio y alcanzamos a muchos, así también antes vendrá el Señor. No, Señor. La iglesia estará en el cielo y 144.000 predicando el Evangelio aquí en la tierra, por cuya predicación miles, yo diría millones de personas, recibirán a Cristo como Señor y Salvador personal. Los ángeles aparecen en Apocalipsis 8 como delegados de Dios en la aplicación de juicio sobre la tierra, después de la apertura del séptimo sello, haciendo sonar las trompetas. Y esas trompetas, el sonido de esa trompeta, anuncia un acontecimiento judicial sobre la tierra y a los ángeles se les da autoridad para liberar a algunos ángeles malos a fin de que atormenten a los hombres. Y les serán entregadas 7 copas llenas de la ira del Dios Todopoderoso para derramarlas sobre el mundo. Ahora, un ángel proclamará la brevedad del tiempo que resta de la tribulación, Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 al 7, y otro ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7 anunciará la proximidad de los juicios de Dios, instando a los hombres a refugiarse en su misericordia. No puedes olvidar que aparece el ángel con el Evangelio eterno. Permíteme un paréntesis. Ciertas escuelas dicen que hay por lo menos 4, si no 5 evangelios distintos. La salvación es igual en toda la historia de la humanidad y el mensaje del evangelio es también igual. Es verdad que hoy el mensaje del Evangelio proclama a Cristo y en el Antiguo Testamento no proclamaba a Cristo. Es verdad que a Abraham se le habló de una promesa en su descendencia que él entendió de alguna manera, pero no como la entendemos y comprendemos nosotros. No importa la extensión del mensaje, pero el hombre se ha salvado creyendo en lo que Dios le dice y no de otra manera. En la venida del reino milenial, los ángeles acompañan al Señor en la segunda venida, Mateo capítulo 25, versículo 31, y van a estar con el Señor en el momento de la retribución de los juicios durante la segunda venida. Podéis verlo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Ahora, los ángeles van a ser los encargados de reunir a las naciones
para el juicio previo a la instauración del reino milenial. Dice que enviará a sus ángeles y recogerán a todos los que tienen relación con esto en toda la tierra. ¿Algo más? La Biblia enseña que los ángeles son encargados de trasladar los perdidos al horno de fuego, es decir, al juicio. Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42. Y son enviados para recoger a los escogidos de Dios en la tierra. ¿Algo más? Sí. Un ángel atará a Satanás antes del milenio y durante toda la duración de ese tiempo de 1000 años. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 1 al 3. Ahora me voy a la Jerusalén celestial. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Y observo que los creyentes se acercan al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y dice que a la compañía de muchos millares de ángeles. No a todos los ángeles, no todos los ángeles van a estar en la ciudad celestial, sino simplemente aquellos millares de ángeles que tienen un ministerio especial en relación con los santos, en relación con los creyentes. Como consecuencia lógica de la presencia de Dios en la ciudad santa, los ángeles van a estar allí. Y no debes considerar un número ilimitado, sino algunos millares de ángeles. La ciudad es el lugar de residencia de los herederos de salvación. Y en la carta a los Hebreos se nos dice que los ángeles están puestos al servicio, Hebreos 1:14, de los que son herederos de salvación. Ahora, cada vez que un pecador se arrepiente, los ángeles estallan de júbilo en la presencia del Señor. Y dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios. El gozo de Dios se pone delante de los ángeles y los ángeles se gozan en la salvación de los perdidos. Ahora, los ángeles caídos serán juzgados y están reservados para un juicio. Judas, versículo 6. El tiempo del juicio, el gran día. Y debe preceder, mejor dicho, ese juicio de los ángeles al juicio del trono blanco de Dios, en donde Dios va a establecer la condenación de todos los que comparezcan en ese juicio, porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. La Escritura nos revela dónde van a ser juzgados, pero no hay duda ninguna que tiene que ser en esferas celestiales. Y el juicio de los ángeles caídos tiene que ver por su seguimiento a Satanás y su rebeldía contra Dios. Es el elemento de juicio. El resultado del juicio para los ángeles caídos es la condenación eterna y su confinación perpetuamente en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. Ahora, los creyentes vamos a estar asociados con el Señor en el juicio de los ángeles. Esto me sorprende y me maravilla. Carta primera a los Corintios, capítulo 6 y versículo 3. Cristo es el único juez designado por Dios para juzgar. Es el único que tiene atribuciones para juzgar. Y desde el primer momento de la instauración del reino y el juicio de las naciones, etcétera, etcétera, y de Israel, los creyentes están asociados con Cristo porque son una unidad espiritual con Él. Herederos con Él, reinando con Él, juzgando con Él, y este será el privilegio de los fieles. Daniel habla de un juicio dado a los santos. Daniel capítulo 7, versículo 22. Y el juicio sobre Israel está vinculado especialmente a los apóstoles de Jesucristo. Mateo capítulo 19, versículo 28. Debemos avanzar para ir terminando porque el tiempo se nos agota, pero podemos ver que el mundo venidero no está sujeto a los ángeles. Está sujeto a los... el mundo venidero no está sujeto o sometido a los ángeles. Dice que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. El proyecto de Satanás con relación al establecimiento de su reino, Isaías capítulo 14,
versículos 13 y 14, es tener un trono, o era tener un trono. Él quiere poner un trono y ser semejante al Altísimo. Estudiaremos esto en la doctrina de Satanás. Ser semejante al Altísimo en cuanto a gobernar independientemente de Él. Dios gobierna y Satanás dice, yo quiero gobernar. Gobernar sobre los ángeles, tener un lugar de gloria más grande que el que yo tengo. Y cuando Dios descubre eso, no hace falta que Dios descubra, Dios conoce todas las cosas, y vio el pecado en el corazón del ángel, del querubín, inmediatamente lo destituye de su ministerio celestial y lo arroja al mundo. Y Satanás viene al mundo, donde Dios había instaurado su reino y era gobernado por el hombre. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios puso en manos del hombre el cetro de autoridad para que pudiera gobernar sobre esa parcela de la creación. Satanás tienta al hombre, capítulo 3 del libro de Génesis. Y Satanás, al tentar al hombre y el hombre ceder a la tentación, arrebata, usurpa, toma el cetro de autoridad que Dios había dado y él se constituye, se convierte en príncipe de los reinos de este mundo. Y el diablo, como usurpador del gobierno de Dios, arrastra consigo a los ángeles caídos, que son sus ojos, sus oídos y los ejecutores de su voluntad aquí en el mundo. Ahora, ¿sobre qué ejerce Satanás el control? Sobre el presente siglo malo. Nota que no hay bondad en el sistema del mundo. Simplemente es un sistema y una época, un tiempo que es malo. Segunda Corintios 4:4, la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. Por eso es malo. Porque el Dios de este siglo conduce a este siglo al pecado y a la corrupción. Y ejerce autoridad por medio de sus ángeles y controla por medio de los demonios a los príncipes y reyes de este mundo. ¿Quieres verlo? Mira el ejemplo de Persia, en donde hay un demonio gobernando en ese reino. Daniel capítulo 10, versículo 20, que detiene a un ángel que viene con un mensaje, Daniel, y tiene que intervenir Miguel para liberarlo de eso, etcétera, etcétera. El ejemplo de Grecia, otro príncipe satánico, diabólico, gobernando sobre Grecia, Daniel capítulo 10, versículo 20. Satanás establece sus huestes para oponerse a la voluntad de Dios y procura impedir por todos los medios la respuesta a la oración. Daniel estuvo orando, pidiendo algo a Dios, y la respuesta no viene. Es enviada por medio de un ángel a Daniel, pero un príncipe diabólico impide el paso hasta que esté liberado y puede traer la respuesta al profeta. Los demonios gobiernan la esfera de las tinieblas, pero hay algo maravilloso y es los ángeles de Dios puestos al servicio de los creyentes. Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Los ángeles son puestos para los que son al servicio de los que son herederos de salvación. Ya en la antigüedad, los ángeles protegieron a Israel y en la antigüedad también influenciaron benéficamente a gobernantes para disponerlo a la ejecución de los designios divinos. Capítulo 10 de Daniel y versículo 13. Escúchame, por favor. El hecho de que un ángel conduzca el pensamiento de un gobernante del mundo hacia la dirección que Dios quiere no significa que Satanás no esté y siga gobernando este mundo. Dios tiene un programa, un proyecto, un propósito. Y cuando el conflicto que Satanás genera se opone a la voluntad de Dios, Dios interviene porque Dios realiza su propósito soberanamente y no hay nadie que pueda resistir su voluntad. Ahora, Satanás tiene un proyecto diabólico para el reino y es colocar a un hombre en el lugar que corresponde a Dios. Vete a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, y observarás que el propósito de Satanás es hacerlo así. No puede hacerlo porque el Espíritu está impidiendo el acceso a ese programa, pero ocupará por fin el lugar de preeminencia en el mundo con un hombre
Apocalipsis capítulo 13, que es el anticristo. El Espíritu Santo controlando hoy la acción de Satanás. Ahora, en el mundo venidero, dice el escritor a los Hebreos, del cual estamos hablando, y se refiere a la tierra habitada después del tiempo presente. En este nuevo orden establecido por la entronización de Cristo a la diestra de Dios, tiene una proyección futura y una proyección eterna. Hay un mundo venidero y hay unos bienes de ese mundo venidero y hay una ciudad por venir y hay expresiones futuras como el reino milenial primeramente y luego el reino eterno. Y añade que el control del mundo venidero está bajo el hombre. Dice la carta a los Hebreos en el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y ahí está haciendo una referencia a un escrito del Antiguo Testamento, al Salmo 8, versículos 4 al 6. Y dice la reflexión del salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Aparentemente tiene poca importancia. El hombre es pequeño, es una cosa muy débil. Cualquier cosa lo afecta. En nuestros días estamos viendo cómo eso es una realidad práctica y visible. Pero Jesús es el Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando el hombre falla en el cumplimiento del propósito divino, Dios levanta a otro para que siga adelante con su plan, con su progreso, hasta que por fin todo el mundo quede consolidado, establecido, puesto en las manos de aquel que es el Dios del cielo y de la tierra, que por amor de nosotros se hizo hombre. Dios ha puesto el mundo venidero bajo los pies de su Hijo. Finalmente, ¿cuál es la actitud del creyente hacia los ángeles? Primero, tenemos que tener respeto delante de ellos. A veces nosotros tenemos la libertad de decir cualquier cosa, especialmente de los demonios. Estudiaremos eso un poco más adelante. Y vamos a pisar la cabeza de los demonios y vamos a maldecir a los demonios y vamos a... Calma. En ningún lugar de la Biblia te dice que lo hagas. Y ten mucho cuidado si lo haces. Respeta. Miguel no se atrevió a proferir maldición contra Satanás. ¿Lo entiendes? Y es Miguel, uno de los grandes arcángeles de Dios. ¿Por qué te atreves tú a hacer lo que no es correcto? Dios nos libre de esto. Respeto ante los ángeles y también tranquilidad frente a los demonios. Ahora, ¿no podemos adorar a los ángeles? Por supuesto, los ángeles adoran a Dios y cada vez que un hombre quiso adorar a un ángel, recibió inmediatamente del ángel la advertencia: adora a Dios, yo soy siervo contigo. Pablo habla de un culto que es carnal dado a los ángeles por personas que afectan humildad. ¡Oh, qué tremenda es la humildad fingida! Cristo dice que los creyentes debemos ser mansos y humildes. ¿De qué? De corazón. Es decir, cuando el corazón es humilde, la vida es humilde. Pero hay muchos humildes, entre comillas, que se glorían en grandes oraciones, en himnos, en canciones, hasta que ya nadie puede aguantar con la canción ni con la práctica del canto. Y eso es humildad. No, eso es tontería. Y lo que tenemos nosotros que entender es que la humildad no es afectándola, sino experimentándola. El culto a los ángeles está prohibido. Por tanto, si el propósito de Dios es la alabanza de la gloria de su gracia, si los ángeles están aprendiendo lo que es la gracia de Dios en la iglesia, los creyentes tenemos que vivir en la esfera de la gracia. Y la conclusión natural que se tiene que desprender es precisamente esta. Si los ángeles santos admiran la gloria del Dios Santísimo, el apóstol Pedro dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Que el Señor nos permita vivir vidas que sean ejemplares, no solo a los hombres del mundo, sino específicamente también a los ángeles de Dios.
no olvides que tú y yo, por la gracia y para gloria de Dios, estamos llamados a juzgar a los ángeles que por su rebeldía van a ser condenados. Que Dios nos ayude a llegar a una conclusión personal en relación con los ángeles y adorar a Dios por una creación tan singular y tan admirable. El Dios de la gloria es el único digno de ser adorado y el que tiene el honor en el cielo y en la tierra.